Hola amigos, nuevamente nos encontramos para nuestro diálogo bíblico, para seguir estudiando la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy llegamos al capítulo 14 de Romanos, uno de los capítulos que alguna vez no es entendido correctamente. Más de un expositor del capítulo 14 de Romanos lo ha utilizado para justificar determinadas creencias que no están en el propósito original del apóstol Pablo. Muchos creen que Romanos capítulo 14 habla acerca incluso del debate en cuanto a cuál es el verdadero día de reposo o si se pueden comer los llamados alimentos inmundos. Pero lo que habla el apóstol San Pablo en el capítulo 14 no tiene nada que ver con mandamientos, no tiene nada que ver con prescripciones que puedan tener un fundamento en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por el versículo 1. Romanos 14:1 comienza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. San Pablo va a hablar de opiniones, no de mandamientos, no de preceptos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, descubrimos que hay un mandamiento en cuanto al día de reposo, hay preceptos en cuanto a los alimentos más sanos o menos sanos para nosotros. Pero aquí se está hablando de opiniones, algo que puede haber en cualquier comunidad y contexto cristiano, porque la unidad jamás será uniformidad. Por lo tanto, es bueno que recordemos esto. Puede haber diferentes opiniones, pero las opiniones no deben ser motivo de contienda. Una máxima nos dice que en las cosas que son fundamentales y claras debe haber unidad. En los aspectos periféricos de la teología debe haber tolerancia, pero en todas las cosas amor, caridad. Así que cuando pensamos en las opiniones, jamás deben ser en ningún contexto cristiano un motivo de discusión. ¿De qué opiniones está aquí hablando el apóstol San Pablo? Para poder entender esto tenemos que ir a todo el capítulo y podéis ver que en el capítulo 2, en el capítulo 14, versículo 2, en el 3, luego en el versículo 6, luego también en el versículo 15, en el versículo 17, todas las veces se habla de la comida. Evidentemente se está hablando de la comida. Luego nosotros encontramos en el versículo 5 que se habla de días. Así que aquí se está hablando de días relacionados con la comida. Para poder entender en profundidad esto, tenemos que entender el contexto en el que se está moviendo el apóstol San Pablo. En las primeras comunidades cristianas, que eran todas de origen judío, o todas de alguna manera influenciadas por el judaísmo tardío del siglo I después de Cristo, la influencia farisaica era muy fuerte. Los fariseos acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana, los martes y los jueves. Recordaréis la parábola del fariseo y del publicano, donde el fariseo dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Pues muy bien, muchos cristianos creían que había días específicos de ayuno en los cuales era prescriptivo ayunar y que en ese día no debían comer ningún tipo de alimento. Otros creían que todos los días eran iguales y juzgaban a los que ayunaban 2 veces a la semana, y los que ayunaban 2 veces a la semana juzgaban a los que no ayunaban ningún día. Por otra parte, en el contexto de la iglesia de Roma o Corintio, los cristianos tenían que encontrar viandas, consumir viandas, alimentos, carne, que a veces la compraban en los templos. Los templos donde se ofrecían sacrificios constantemente también funcionaban como expendedores de carne, de carnicerías. Así que muchos cristianos iban a comprar carne en ese lugar. El problema era que algunas de estas carnes habían sido sacrificadas a los ídolos o eran vendidas en un lugar donde se sacrificaba para ídolos. De ahí que algunos creyentes de la iglesia de Roma o de Corintio o de Éfeso creían que estas carnes eran impuras, que el solo hecho de estar en ese lugar o haber sido ofrecida a un ídolo las hacía impuras. Y por lo tanto, para evitar cualquier problema, elegían una dieta basada en legumbres para no contaminarse con esas carnes que comían impuras. Otros cristianos creían que esas carnes no eran impuras y las comían. Entonces también algunos creían que juzgaban a los que comían estas carnes y los que comían estas carnes juzgaban a los que comían legumbres.
Fijaros qué interesante lo que dice aquí el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come porque da gracia a Dios. Y un poco más adelante el apóstol dice lo siguiente, versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida tuya, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este capítulo de la carta a los Romanos nos ayuda a nosotros a entender que no debiera haber determinadas contiendas dentro del pueblo de Dios, entre los hijos de Dios. Contiendas que están relacionadas con opiniones en cuanto a prácticas personales. Aquí es cierto que habla de días de ayuno y de comidas, pero no es menos cierto que a veces en algunas comunidades también ha habido un debate en cuanto a la alimentación, si lo mejor es el vegetarianismo, si es malo comer carnes, aunque sean las carnes llamadas limpias. Y a veces se generan discusiones innecesarias en torno a este asunto. A veces también en cuanto a diferentes aspectos. Opinamos cosas para las cuales en realidad no hay un fundamento bíblico, no hay un mandato. A veces discutimos sobre la manera de vestir, sobre la recreación adecuada, sobre el adorno. Hablamos de cosas que finalmente pueden ser opiniones personales, maneras de ver las cosas que cada uno las puede tener de una manera diferente. En alguna congregación que me tocó pastorear en algún momento de mi vida, recuerdo un gran debate abierto en torno al árbol de Navidad. Para algunos el árbol de Navidad representaba el paganismo heredado de los días de Nimrod, de la antigua Babilonia, etcétera, etcétera, y para otros simplemente era un símbolo festivo. Eran opiniones diferentes. Pero las opiniones no deben llevarnos a una contienda. Siempre debemos buscar un punto de consenso y debemos respetar a los que no piensan como nosotros. En el tema de la comida, a veces el debate entre vegetarianos y no vegetarianos, o veganos y no veganos, ha causado muchos problemas en algunas comunidades cristianas también. Nunca debiéramos olvidar estas palabras del apóstol San Pablo, que el reino de Dios en última instancia no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Así que si nuestras opiniones en cuanto al estilo de vida, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la manera de vestir, en cuanto a la manera de recrearnos, en cuanto a la manera de adornarnos, en cuanto a la manera de celebrar, todo eso es un motivo de contienda, estamos por el camino equivocado. Hay algo que nos une a todos los cristianos y que debe ser el fundamento de nuestra unidad, que es la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, dice: aquí está la perseverancia fiel de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen su fe puesta en Jesús. Ahí hay señas distintivas para cada creyente. La fe de Jesús, la fe puesta en Cristo como único Salvador, y una vida orientada a la lealtad, a la fidelidad, a aquellos mandamientos eternos que Él nos ha dado como un instructor en justicia, como una guía para la vida de cada uno de nosotros. Pero nunca debiéramos transformar nuestras iglesias en lugares donde atamos cargas a los creyentes, donde por cuestiones que nunca debieran ser una muestra de discipulado, hacemos la vida difícil, compleja a los que van a la iglesia, y mucho menos donde el gozo, la paz y la felicidad de estar conectados a Jesús
y de creer en Jesús no se experimentan por las contiendas que surgen como resultado de las opiniones. Uno puede ganar una discusión, pero perder un hermano. Uno puede tener la razón, pero no hacer que esa razón se exprese con amor, con caridad. Uno puede ganar una discusión, uno puede tener la razón, uno puede estar en lo cierto. Pero si esa razón, esa certidumbre, eso que yo creo que es correcto, rompe la paz de la iglesia, impide el amor entre los hijos de Dios, genera un mal ambiente, es mejor que cada uno se guarde su razón en el bolsillo. Porque entre cristianos lo mejor es reflejar el carácter de Cristo, su carácter de amor, de bondad y de misericordia. Y nunca las opiniones deben romper entre el pueblo de Dios el buen ambiente. Que Dios nos ayude para crear a cada uno de nosotros comunidades cristianas donde el gozo, la justicia, la paz y la presencia de Jesús ante todo sean la nota que marque la diferencia. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.